Bueno, pues ante todo dar las gracias a Trini y a Carlos, compañeros y amigos, por haberme invitado a participar en esta jornada con voces tan plurales y tan enriquecedora, creo, y a todos vosotros y vosotras por vuestra presencia hoy aquí. Poco podían imaginar los 4 jóvenes que atravesaron la Puerta del Sol un día cualquiera de mediados de los años 20, al salir de sus clases en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, arrojando sus sombreros y causando el estupor y el rechazo de los transeúntes, pues el sombrero era símbolo de decencia, que ese gesto provocador habría de convertirse casi un siglo después en una palabra casi mágica también, que iba a aglutinar la voluntad de reparar un silencio. Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca, en un acto transgresor, quizá buscaran espolear el pensamiento, romper las convenciones al uso, que dictaban que toda persona de bien debía llevar la cabeza cubierta. Este gesto aparentemente baladí para nuestros ojos, que no dejaba de ser en el fondo una profunda gamberrada, una performance avant la lettre, que diríamos ahora, impulsada por las ganas de ir en contra de las convenciones sociales, es en el fondo mucho más trascendente. Recordemos que años después, en plena posguerra, un hábil publicista acuña aquel «los rojos no usaban sombrero», como recogían los diarios de la época, y que Borges, más tarde, en su artículo «Los intelectuales son contrarios a la costumbre de usar sombrero», hace del gesto de no llevarlo una forma de liberar las ideas, de desencorsetarlas. Y pasaría el tiempo, pero este gesto de despojar la cabeza sigue encontrando ecos mucho más dramáticos y nos traen a la memoria el de las mujeres afganas, retirándose el velo, porque la cabeza, aquella parte de nuestra anatomía que está más cerca de los dioses, encarna físicamente la condición humana y cobra siempre una singular trascendencia. Les apedrearon, les vilipendiaron, les trataron en suma como apátridas del sistema. El recuerdo debió de ser tan poderoso que 60 años después aún, una Maruja Mayo de vuelta del exilio lo recordaba con palabras que casi nos trasladan al calor del día y los colores de aquella plaza. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Dalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo, que nos llaman maricones porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo. No sería ni la primera ni la última de las acciones de este grupo de jóvenes, irreverentes amigos, muy dados todos a las performances. Ya como estudiantes de la muy seria Real Academia de Bellas Artes, fueron firmantes de una petición en la que mostraban su malestar por no poder entrar en la academia por la puerta principal. Si miramos los nombres, es la mayor nómina de pintores de la época que tenemos ahí. Cierto día de excursión al monasterio de Santo Domingo de Silos, donde no dejaban entrar con faldas, Margarita y Maruja decidieron improvisar unos pantalones con las chaquetas de sus amigos y cubrirse la cabeza con una gorra para burlar así la prohibición. Mayo diría más tarde: debió de ser la primera vez que unos travestis al revés entraron en Santo Domingo de Silos. Las 2 jóvenes, Mayo y Manso, integraron también las filas de la famosa Orden de Toledo, un efímero movimiento en el que, además de hablar de cultura o contracultura, bajo el embrujo de las calles de Toledo y sus viejas posadas, se recorría la noche toledana de bar en bar bebiendo la vida de sus conjuntos. Poco podían imaginar también que aquellos años de correrías y camaradería conocerían una brutal ruptura que les marcaría, como al resto de sus coetáneos, cuando este país se convierta en un espacio roto. Pues bien, muchos años después, aquel gesto transgresor habría de volverse palabra poderosa. Porque ¿qué son las sin sombrero? Son muchos los términos que se han ido creando a lo largo del tiempo para denominar a aquellos literatos y artistas a los que la historiografía les reconoce unos rasgos comunes, hasta el punto de acuñar verdaderos movimientos culturales. Términos que en ocasiones son coetáneos y surgen del propio grupo, ¿no?, dando lugar a manifiestos como el surrealista o el dadaísta, por poner un ejemplo. Todos ellos han adquirido carta de nobleza a lo largo del tiempo. Podemos pensar dentro de nuestras fronteras en la generación del 98, en la generación del 14,
o la más cercana del 27. Todos presentaban unos rasgos comunes aglutinados en torno a una forma de posicionarse ante la sociedad. Pues bien, uno de los rasgos, en este caso más hirientes, que comparten todos ellos y que las viejas fotografías no dejan de señalar, es la ausencia de mujeres entre sus filas. Y no porque estuvieran al margen de la creatividad y del pensamiento, porque no se dolieran de esa España desvencijada tras la pérdida de las colonias, o aquella regeneracionista que quería partir desde mimbres nuevos, o incluso porque fueran ajenas a aquella que se convirtió en la mayor marca cultural de nuestro país, sinónimo de un despertar creativo sin parangón hasta entonces, sino porque sobre todas ellas cayó el silencio. Quizás estábamos tan fascinados por aquella generación única, la del 27, rodeada de fatalidad y de tragedia, que colectivamente nos habíamos olvidado de ellas. Y no será hasta el año 2009, bien avanzada ya la primera década de este nuevo siglo, cuando se encienda la llama, como casi siempre, fruto de un cúmulo de casualidades, o quizás sería más correcto decir de causalidades. Cuenta Tania Bayó, alma mater de este proyecto, que un día de 2009 estaba comiendo con unos amigos cuando salió el tema de la generación del 27, y es que a veces nos ponemos intensos, y alguien trasladó la perplejidad de que no hubiera mujeres entre aquel grupo de intelectuales. La curiosidad le llevó a consultar en la red y, además de algún que otro artículo académico que se acercaba ya a estas creadoras, se topó con el blog de una maestra de Málaga, en la que había comenzado a recuperar algunas de estas mujeres, después de que una alumna preguntara un buen día en clase, cuando se estaba explicando la generación del 27, «Profe, ¿no había mujeres?». Un descubrimiento llegó a otro y acabó por aterrizar en este famoso documental que acabamos de ver sobre Maruja Mayo, que grabó Televisión Española tras su vuelta del exilio a finales de los 70, y donde la pintora, fiel a sí misma a sus más de 80 años, contaba aquella famosa anécdota lejana ya en el tiempo. La palabra se hizo verbo, por así decirlo. Las sin sombrero habían nacido. Desde ese momento, esta directora y productora de cine, en colaboración con los también guionistas Serrana Torres y Manuel Jiménez Núñez, se proponen recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las artistas olvidadas de la generación del 27 y van a poner en pie un ambicioso proyecto transmedia que se materializa con un primer gran hito en 2015, el documental coproducido por Televisión Española Las sin sombrero, estrenado en el Festival de Málaga el 24 de abril y emitido ya en la 2 de Televisión dentro del programa Imprescindibles en octubre de ese mismo año. El proyecto había comenzado a rodar. Se lanza en redes sociales, con campañas en Facebook o Twitter, como la creada con el hashtag #MisSinSombrero, donde se buscaba que los participantes tuitearan sobre aquellas mujeres que para ellos eran merecedoras de este término, de este apelativo. Un año después se publica Las sin sombrero, sin ellas la historia no está completa, el primero de los 3 volúmenes hasta la fecha. A este primero le sigue en 2018 Ocultas impecables, que va a reunir a otro elenco de mujeres que son las que no parten al exilio y que producen en España en la posguerra. Y el pasado año, el que veis en pantalla también, No quiero olvidar todo lo que sé, donde la propia Bayó reflexiona sobre lo que fue la experiencia del exilio, de los exilios, porque hay exilios exteriores e interiores, ¿no? Y lo que debió suponer para todas estas mujeres. Por el camino, ese primer documental, siguieron otros 2, Ocultas impecables en el 2018 y el último en el 2021. Los podéis ver todos en Televisión en la Carta y están alojados también en la plataforma Filmin, o sea, que están a disposición. Este proyecto transmedia desarrolla además una vertiente educativa que está alojado en un micrositio del Ministerio de Educación y Formación Profesional, leer.es, que está dirigido a alumnos de 4º de secundaria y 2º de bachillerato, donde se pretende además despertar la curiosidad sobre estas mujeres y proporcionar útiles para la búsqueda de contenido. Pero aún faltaba, claro, otro espacio por conquistar, que es el de la materialidad física en el espacio público, y a finales del 2022 tuvo lugar la exposición Las sin sombrero en el Centro Fernando Fernán Gómez de Madrid. Es una exposición de arte contemporáneo con un eje cronológico que está guiado de la mano de todas estas mujeres, artistas, que se abría justamente con este vídeo de Maruja Mayo. Había un total de 14 ámbitos expositivos, 400 obras de diversa naturaleza, que permitían acercarse a la producción y a la trayectoria de todas estas mujeres. La muestra, que fue todo un éxito, alcanzó 62.000 visitantes en 3 meses, ¿no? Había colas. Ahora, en la actualidad, se está trabajando en la producción del catálogo en papel, no dio tiempo a producirlo en su momento, para crear otra vez memoria, necesaria además si tenemos en cuenta que muchas de estas obras expuestas lo eran por vez primera, forman parte de colecciones privadas y difícilmente habrá otra ocasión en la que vuelvan a ser reunidas.
La huella en el espacio público es probablemente el último eslabón restante para anclar memoria, pues como se suele decir, lo que no se ve no existe. Ya en 2017, durante la etapa de Manuela Carmena, al frente de la Alcaldía de Madrid, se lanzó la propuesta desde el Foro Feminista de Moratalaz para que la plaza del corregidor licenciado Antonio de Mena pasara a llamarse la Sin Sombrero, pero no llegó a materializarse. Y la Junta de Distrito de Gobierno de Madrid ha aprobado este pasado 27 de abril renombrar una plazuela en el Distrito Centro, en el barrio de Las Letras, que esperemos esta vez sí llegue a buen puerto, lo que por otra parte va a venir a llenar un vacío, porque si nos fijamos bien, ninguno de los numerosos textos que decoran las calles de este emblemático barrio de Madrid es de autoría femenina. Es evidente que más allá del extraordinario trabajo de investigación, de las estrategias comunicativas empleadas, la Sin Sombrero no habría probablemente alcanzado el éxito actual de no ser por la existencia de un sustrato fértil en el que arraigar. Ese principio de la segunda década del siglo XXI había visto la promulgación de la Ley de Igualdad de Trato entre hombres y mujeres en 2007, en 2005 ya la que modificaba el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. El Me Too, del que tú hablabas antes, estaba saliendo de los espacios del activismo estadounidense para convertirse en una oleada de indignación casi planetaria, que tuvo además en nuestro país una de sus primeras concreciones con el caso de La Manada en 2016. Es decir, los cambios sociales, al menos en el primer mundo, se estaban precipitando y la conciencia mujer se estaba afianzando de manera inusitada hasta ahora, impulsada además por esa apertura al mundo que son las redes sociales. Si lo pensamos bien, todas estas actuaciones, que se han condensado en apenas 8 años, pandemia de por medio, tienen algo de vertiginoso. Pero lo más fascinante aún es que la criatura ha crecido exponencialmente hasta haberse independizado de su creadora. En la actualidad se ha producido una apropiación del término y así es impresionante el número de actuaciones que la palabra Sin Sombrero genera, más allá de los blogs y las noticias en prensa, desde obras de teatro, recitales poéticos, exposiciones, tertulias, conciertos y actividades incluso en ocasiones de lo más variopinto, como la Sin Sombrero Pet Friendly, homenajes de diseño de moda o sellos. Pero más allá del sinfín de actividades generadas en torno a la Sin Sombrero desde la sociedad civil, reviste una mayor trascendencia, aún si cabe, su repercusión en los centros educativos, donde la Sin Sombrero, que aún no forman parte como tal del currículum escolar, aunque ya se viene reclamando su inclusión, comienzan a aparecer en los libros de texto. Su entrada en las aulas es esencial, no solo para que las actuales generaciones no partan desde una construcción errónea de la historia, que pasa por el olvido de la acción de todas estas mujeres, sino que sirve además de mecanismo de empoderamiento para las jóvenes. La plataforma del proyecto aloja un vídeo rodado en un aula con la experiencia que realiza ya desde hace bastantes años en Andalucía Jairo García Jaramillo con sus alumnos de tercero de la ESO y que le sirve para trabajar lo que él denomina la teoría de los puntos ciegos en la historia, ¿no? Es decir, que hay que poner el foco en las ausencias. Y que vamos a ver si arranca. Pues no va a arrancar. Ah, pues sí. Están terminando un examen. Ah, perdón. Bueno, ¿habéis terminado? Vale, pues entonces voy a pasar a recogerlo, ¿vale? ¿Os parece? Marco, el tuyo. Marcos, el tuyo. Y José Antonio, el tuyo, ¿no? ¿Has terminado? Muy bien, pues ya los tenemos todos entonces, ¿no? ¿No están todos? ¿Falta alguien? ¿Quién es? ¿Qué mujeres? ¿Vosotras faltáis? ¿Quiénes sois vosotras? Que no lo veo yo, pero claro, ¿quiénes sois? Compañeros, así se construye la historia. Como sus compañeros de la generación del 27, las Sin Sombrero parecen también encaminadas a convertirse en una gran marca cultural, pues comparten con los primeros la desbordante creatividad de una época y la fascinación que ejerce siempre la juventud unida a los sueños rotos.
Pero la Sin Sombrero es algo más que la versión femenina de aquellos artistas. En primer lugar, porque no partían de las mismas premisas, no gozaban per se de la capacidad de obrar que tiene el varón. Se abrieron camino en un mundo, la mayor parte de las veces, hostil, si no desconfiado, a través de sus espacios propios, que fueron la residencia de señoritas o el Lyceum Club, pero también gracias al acceso a los estudios superiores en igualdad de condiciones que sus compañeros, que, recordemos, no se aprobó por ley en nuestro país hasta 1910. Todo ello permitió la eclosión de una generación de mujeres con proyección hacia el exterior en una sociedad aún profundamente misógina. Baste recordar que cuando Gerardo Diego hace su primera antología poética del 27, en 1932, no menciona a ninguna mujer. Concha Méndez le habría dicho al poeta: «Tú nos excluirás, pero debajo de esta falda llevo pantalones». En la edición de 1934 incluirá a Josefina de la Torre y Ernesta de Champurcín, pocas, muy pocas. Vamos al siguiente. Alberti, a pesar de haber mantenido una relación con Maruja Mayo durante varios años, omite mencionarla en su Arboleda perdida, su autobiografía en 3 tomos, tenía espacio. Algo similar le ocurrió con Miguel Hernández, de quien también fue pareja. Concha Méndez tampoco aparecerá en los escritos de Buñuel, a pesar de los 7 años compartidos. Por lo tanto, la omisión se genera ya en el propio espacio en el que habitan. Es por ello que la Sin Sombrero es algo más que esa versión en femenino. Esta palabra joven, porque no existió un movimiento, no la acuñaron ellas, nace de la necesidad de dar a esas mujeres amputadas de su propia voz un espacio propio para dejar de ser a lo sumo una nota al margen en los libros de historia y ser recuperadas como agentes de la misma. Traslada, en definitiva, la voluntad de recuperar memoria, de resarcir, y nos habla de la importancia de tomar conciencia del silencio y de la invisibilización que se suele tejer en torno a la agencia de la mujer, de las mujeres. Con todas ellas sucede lo mismo que en otros ámbitos de la historia, como nos han contado nuestras compañeras. Caen en ese extraordinario catálogo de invisibilidades que siempre parece acechar a la mujer. En su momento, sus compañeros varones, hijos de su tiempo, raras veces las consideran sus iguales en el plano creativo. Tras la guerra civil, la posguerra, además de cercenar la creatividad que las más de las veces somete a la censura, redibuja a la mujer como madre y esposa, anulando cualquier construcción individual. La transición, que recupera las voces de los varones represaliados, apenas hace lo mismo con las mujeres, salvo algunas figuras consideradas de excepción, como María Moliner o Margarita Nelken, y siempre además con un marcado sesgo político, pues aquellas que produjeron durante la etapa franquista también están ausentes. En definitiva, las mujeres nos hemos caído del relato. Podemos pensar en nuestros viejos libros de texto, por lo menos en los míos, donde la nómina de mujeres se reducía a Teresa de Jesús, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro o Carmen Laforet. Tocábamos a menos de mujer por siglo. Partiendo de estos mimbres, la Sin Sombrero es un soplo de aire fresco, un revulsivo extrapolable a tantas otras sin sombrero en distintos ámbitos de la sociedad que desde entonces han comenzado también a ser reivindicadas como músicas, directoras de orquesta, cineastas o atletas. Y esta recuperación tiene también otra dimensión más íntima y cercana que abunda en la construcción de primeras genealogías, pues gracias a este extraordinario trabajo de investigación, buceando en archivos, como el de María Zambrano en Vélez Málaga, el de Carmen Conde en Cartagena o el de Manuel Altolaguirre y Concha Méndez en la residencia de estudiantes, rescatando epistolarios disgregados, fotografías o prensa de la época, las hijas e hijos, nietas y nietos de estas mujeres, todas ellas transgresoras en buena medida, pueden al fin recuperar parte del hilo vital de sus madres y abuelas, hasta entonces enmarañado y la más de las veces guardado con celo en alguna caja de cartón en la oscuridad de un altillo. No conocía a mi abuela. Su única presencia era la de una mujer en blanco y negro, muy guapa, de pie en su marco de plata, jugando a no reflejarse en un espejo. Esa y un poema en el volumen de las obras completas de Lorca, de cubiertas de cuero blando y papel Biblia, que siempre estaba señalado por la misma página, Muerto de amor, incluido en el Romancero gitano, y su dedicatoria en letras muy pequeñas a Margarita Manso, y un cuadro de una mujer con boina sobre el piano. Aquello despertaba en mí una curiosidad muda y reservada, pues solo sabía que había muerto cuando mi madre apenas tenía 10 años, de un cáncer, y que sus propios recuerdos eran tan fugaces que apenas cabían en 2 frases. Los álbumes de fotos las retrataban con una expresión triste,
en muchos puntos de la geografía, con el abuelo, con mis tíos y mi madre, en alguno de los muchos balnearios donde ejerció de médico. Fue la voz herrumbrosa de Maruja Mayo, la curiosidad de Ian Gibson y sus revelaciones una tarde en su casa granadina, visita auspiciada por una gran amiga, donde, entre otras muchas cosas, contó la anécdota que le había confiado Dalí de su encuentro íntimo con Lorca. Los documentos esparcidos en los archivos, las misteriosas dedicatorias en poemas y libros, las tarjetas enviadas en viajes desconocidos, las frases sueltas y siempre musitadas en voz baja por familiares lejanos, la huella administrativa, partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, las escasas fotos, la exposición en el Reina Sofía en el año 2001, sobre el que fue su primer compañero de vida y donde los vivos de uno y otro lado nos mirábamos con cierto recelo y sin nada que decirnos, lo que poco a poco fue construyendo, más por ausencia que por presencia, ese fascinante puzzle de piel que debió de ser Margarita Manso. Ahora sé que nació un 25 de noviembre de 1908 en Valladolid y que era la mediana de 3 hermanas, Carmina y María Luisa, que al morir mi bisabuelo, con apenas 31 años, mi bisabuela Carmen, modista de origen vasco-francés, debió confiar las niñas al cuidado de alguno de sus hermanos que ya residían en Madrid para ir a formarse en París con Coco Chanel, o al menos eso contaban entre susurros las tías lejanas. Que instalada en Madrid, en la calle Columela 17, abrió un taller de moda de alta costura, donde años después vendrían a rondar una tarde a Margarita, Lorca, Aladrén y Ontañón, que su hermana Carmina estudió en el Instituto Cardenal Cisneros y se licenció en farmacia, formando así parte de las primeras nóminas de mujeres en cursar esta carrera, y que debió de gustarle el fútbol, porque además fue una de las primeras socias del Real Madrid. Que Margarita ingresó con 15 años en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el curso académico 23-24, donde conoció no solo a Dalí o Mayo, mayores que ella y que iban un curso por delante, sino que compartió aula con Remedios Varo, Alfonso Ponce de León o Paco Maura Salas, quienes se convertirían en su marido y cuñado respectivamente cuando este último, hijo del también pintor Francisco Maura Montaner, se case con su hermana pequeña. La academia daba para muchas cosas, y así Maruja Mayo, por aquel entonces aún Ana María Gómez González, le contó a la nieta de Concha Méndez, Paloma Ulacia, en una entrevista en los años 80, que, y cito, cuando él, Dalí, era estudiante, y yo también lo era, el hobby de él era siempre hacer un escándalo, llamar la atención, como si Dalí hubiera nacido antes del surrealismo. En el patio, cuando daban el descanso, se entiende en la Real Academia, el hobby de él era tomarnos de la mano a Margarita Manso y a mí, y a toda velocidad correr hasta que nos veía en el suelo. Entonces nos levantaba y a Margarita Manso le decía, tú eres la reina de Saba, y a mí me decía que era la mezcla entre marisco y ángel. Era el goce de él. Fue en estos años de la academia cuando debió conocer a Lorca, con quien trabó amistad, y que además no solo le va a dedicar el poema Muerto de amor, que acabamos de ver, sino Remanso, en un curioso juego de palabras, publicado en la portada de la revista Verso y Prosa en 1927, como quizá también debió de ser lo de Dalí, a juzgar por la postal donde le envía un putrefacto, por muy difícil que resulte. Aquel taller de alta costura, en el que la bisabuela había introducido la moda parisina y que crea su propia marca, Carmen Robledo, debió contar con una cuidada clientela y alcanzar cierto éxito que les permitió en los años 30 mudar la casa familiar al número 1 de la Plaza de Colón, donde me contaba Alejandro, un primo de la abuela mucho menor que ella y al que un día descubrí por absoluta casualidad, había una bañera con patas de color blanco en la que aprovechaban para bañarse en las visitas familiares de críos porque en la suya no había bañera. La vida siguió avanzando y también debió impregnarse de las distintas ideologías que se iban dibujando. Carmina, la hermana mayor, se casó con el abogado Carlos Castillo García Negrete, primo del teniente Castillo, guardia de asalto, cuyo asesinato en fechas previas al inicio de la guerra condujo al posterior de Calvo Sotelo, que la precipitó. Tuvieron un hijo, Carlos, en los primeros meses de la guerra y acabarían sus días en el exilio. María Luisa, la menor, tras casarse con Francisco Maura, se afincó en Mallorca, donde nacieron sus 2 hijos, y falleció en 1938 de unas fiebres. Mi abuela Margarita y Alfonso Ponce de León se convierten en novios oficiales y él llega a ser uno de los máximos representantes del realismo mágico español. Expone en varias galerías y toma parte en exposiciones como las organizadas por los artistas ibéricos dentro y fuera de España. Colabora diseñando decorados en la barraca, rueda varias películas y funda una revista de arte. Sin casarse viven juntos, a pesar de las reticencias de la madre de Alfonso, y comparten sus vidas.
Viajan a París, donde conocen a Picasso, y frecuentan a los integrantes de la Escuela de París y firman el manifiesto en apoyo a Breton. Ella probablemente, ya en un segundo plano, debió producir fundamentalmente dibujos y acuarelas, probablemente destinadas a ilustraciones de prensa y croquis de diseños de moda para el taller de costura de su madre, aunque bien poco queda de toda su producción. Los vientos de la historia van cambiando y tras afiliarse Ponce a Falange en 1933, el grupo de amistades debió de reducirse a los ideológicamente afines, Dioniso Ridruejo, Edgar Neville, Aladrén o Alfaro, entre otros. El compromiso de Ponce se hace cada vez más estrecho con Falange, diseña el logotipo del SEU, el Sindicato Español Universitario, aunque parece que no cala en Margarita, más cercana a las ideas comunistas, aunque nunca llegó a afiliarse ni a pronunciarse públicamente sobre ideología alguna. Las discrepancias políticas no condicionaban, sin embargo, los encuentros familiares de las tres hermanas, que compartirían un último verano, el del 35, en Mallorca. Tras varios años de noviazgo, deciden al fin casarse un 9 de diciembre de 1933 en la parroquia de Santa Bárbara de Madrid. Pero el destino parecía cernirse ya sobre ellos. Una de las mejores obras de Ponce, El accidente, pintado en julio de 1936, resulta hoy pavorosamente premonitorio del final que le esperaba apenas unos meses después, cuando el 20 de septiembre, mientras ambos volvían a la casa de la Plaza de Colón, es detenido y encarcelado en la Checa de Fomento. Margarita recorre todas las checas de Madrid, pero el cuerpo de Alfonso aparece abandonado en una cuneta de Vicálvaro 9 días después. En casa siempre se dijo que a la abuela se le puso el pelo blanco de repente cuando la arrancaron de sus brazos. Los años de la guerra están repletos de misterio. Destrozada, viaja repetidas veces a Barcelona, donde su hermana Carmina acaba de dar a luz. Piensa ir a Buenos Aires, donde, según el diario de su hermana, en el que recoge los desvelos por su hijo recién nacido, tiene trabajo. Viaja a Marsella con intención de ir a París, pero nunca llega, y se queda en Parma, en el balneario de Salsomaggiore, donde está su hermana María Luisa, junto a su marido y sus 2 hijos hasta octubre del 37. Estas termas habían sido habilitadas por el gobierno de Mussolini para dar refugio a los falangistas españoles durante la Guerra Civil. Cuando Francisco Maura, el padre de su cuñado, la va a buscar a la frontera de Ventimiglia, en la frontera italiana con Francia, lleva 2 pasaportes encima, uno nacional y otro republicano. Propaganda comunista escondida en el forro de su abrigo y monedas de oro camufladas bajo los botones. Un salvoconducto nacional la sitúa en Guipúzcoa hasta diciembre de 1937 y es muy probable que durante esos años participe en la revista falangista Vértice. En el 38 se refugia en Burgos, donde entra nuevamente en contacto con Dioniso Ridruejo y el grupo de Burgos, con los que colabora diseñando carteles y decorados y recupera viejos amigos, como Torrente Ballester, que le regala además un ejemplar de su primera novela, El viaje del joven Tobías, con una apasionada dedicatoria. A Margarita Ponce, a quien de ningún modo puedo decir todo lo que se me ocurre, porque levantaría celosísima tormenta. Con mi amistad apasionada, Gonzalo Torrente Ballester. Y entre paréntesis, estoy viejo, Margarita. Por aquí entonces tenía 28 años o 30, no es el Torrente Ballester que conocemos. 3 años después, en 1940, se casará con mi abuelo, Enrique Conde Gargollo, al que conoció en Burgos, médico y colaborador de prensa y propaganda de Falange, coeditor, años después, de las obras completas de Primo de Rivera con Agustín del Río Cisneros. María Luisa había fallecido, Carmina y su madre se habían exiliado a México. Poco quedaba ya de la vida de antaño. Sometida a un duro tratamiento hormonal, tendrá 3 hijos en 4 años, Enrique, Luis y Margarita, que con apenas 10 pierde a su madre, que fallece a los 51, víctima de un cáncer de pecho, probable consecuencia de los tratamientos de fertilidad recibidos. Su breve infancia transcurre entre fragmentos de poemas de un tal Federico, recitados en voz baja antes de dormir, y una foto que apareció un día recortada, cuando preguntó a su nana quién era ese señor que estaba junto a su madre y que no era su abuelo. Nadie supo, su padre, o quiso reconstruir su recuerdo. Como en tantos otros hogares de aquella época, a la vida la sepultó el silencio. ¿Quién fue realmente Margarita? Como se responde Tania, debió de ser una joven moderna, divertida y enigmática, con un atractivo especial que la convirtió en musa de muchos de sus compañeros. El escritor y político falangista José María Alfaro recordaba de ella, y cito, que tenía la boca grande, muy espectacular, y con esa cosa de artista que sabía vestirse de manera más original y descarada. Aún recuerdo el enorme estupor y el choque que me produjeron el resto de sus palabras. Era encantadora, era adorable, mira, la veías y daba unas ganas de violarla cuando éramos jóvenes. Todos teníamos nuestros sueños eróticos con ella.
De hecho, la anécdota de su encuentro sexual con Lorca en presencia de Dalí, tal y como se le habría contado a Gibson, fue lo único que se dijo de ella durante largo tiempo, desde que se hiciera pública la anécdota en 1986. Más allá de su belleza extraña, fue a buen seguro una mujer luchadora como muchas otras, dotada para el dibujo y la pintura, que tras casarse con mi abuelo tuvo que abandonar definitivamente. Alguien que aprendió a callar y que probablemente nunca más se quitó el sombrero. Su historia fascinante es espejo de la de muchas otras mujeres que se convirtieron en cola de la cometa, como decía Teresa León de Alberti. El proyecto La Sin Sombrero, lejos por tanto de ser uno de los múltiples movimientos culturales y reivindicativos, caducos casi antes de nacer, que alumbra este siglo hecho de prisas, se nos antoja hoy ya palabra poderosa. Es justicia poética, pues si no devuelve tacto, ha permitido suturar, como en el caso de Margarita, las memorias rotas, aunque sea con pequeños retazos deshilachados. Y más allá, creo que de servir para reivindicar la acción de las mujeres acalladas de la generación del 27, ha conseguido anular fronteras para encarnar, al fin, la voz de todas las mujeres olvidadas. Muchas gracias.